La cultura del espectáculo es casi tan antigua como el ser humano. Nuestra historia se ha construido con todos esos espectáculos que nos han hecho vibrar. Y si hay un espectáculo que nos ha hecho mover el cuerpo, ese es Eurovisión. El festival que nos acompaña desde que tenemos uso de razón. Aunque muchas veces, cegados por los focos, no hemos visto la política que había detrás. Hoy, en Geópolis, repasamos la partitura de Eurovisión. Eurovisión nació con el objetivo de crear una identidad común europea, pero con el paso del tiempo, más que un espacio de hermandad, se ha convertido en un campo de batalla. Aunque todo empezó con intenciones muy diferentes. Eurovisión es un concurso creado por la Unión Europea de Radiodifusión. Esta organización se crea en el año 1950 por parte de varios países europeos y de la cuenca mediterránea, y el concurso surge en el contexto de la posguerra mundial, ¿no?, de los años 40 y 50. En ese momento en Europa había mucho interés en crear iniciativas de integración europea por aquello de superar el conflicto. Pero una de las principales motivaciones en realidad era impulsar una economía audiovisual y radiofónica continental. Más allá de los valores europeos, lo que había era muchísimo dinero detrás. De todas esas iniciativas que crea la organización, la más exitosa con diferencia es el Festival de Eurovisión. En 1955, representantes de las televisiones de Francia, Reino Unido y Suiza crean en Montecarlo una competición musical. Luego en Roma se dio luz verde a lo que se llamó Grand Prix de la canción de Eurovisión. Durante la época de la Guerra Fría, nada escapaba a la íntima relación que mantenían Estados Unidos y la URSS. Europa quería dar la nota en el panorama internacional y los dos gigantes miraban de reojo. Es cierto que la música amansa a las fieras, pero en este caso podía despertarlas. La idea del poder blando cobró especial importancia durante la Guerra Fría. Hay que pensar que la Unión Soviética y Estados Unidos no solo competían en términos militares, sino que también utilizaban otras herramientas como la arquitectura, el arte y sobre todo la música. De hecho, hay peleas bastante famosas al respecto de la música entre los dos bloques, y un caso muy claro es que, por ejemplo, la Unión Soviética prohibió el rock durante varios años. Era algo como muy estadounidense, ¿no?, muy occidental. Y Estados Unidos utilizó el rock como una forma para proyectarse hacia el exterior y reivindicarse como, bueno, pues esto era la música que se hace aquí y que nos representa. El Festival de la Canción de Eurovisión tampoco se salvó de la lógica de la Guerra Fría. De hecho, a los primeros a los que se les ocurre crear algún tipo de festival es a la OTAN. El proyecto original era algún tipo de concurso de bandas militares. Pero bueno, si por algo se caracterizan los militares no es por el marketing ni por esa maña a la hora de diseñar cosas atractivas. Entonces al final la idea acabó enterrada en un cajón, pero fue la semilla de lo que posteriormente conocemos como Festival de Eurovisión. En la primera edición de Eurovisión participaron solo 7 países, los 6 que formaron la Comunidad Económica Europea y Suiza. Cada uno interpretó varias canciones. Después el festival se ha ido depurando, se fueron incorporando nuevos países y las actuaciones también se fueron refinando, digamos. Originariamente el festival nació para tratar de, en esos 3 minutos de canción, de transmitir pues, un idioma, la calidad musical de un país, la forma de ver el mundo a través de la música. Que en esos 3 minutos el artista en cuestión de un país tiene que tratar de cantarle al mundo a 200 millones de personas, que esa es la audiencia potencial de Eurovisión. Tiene que tratar de convencer, de contar una historia, pero con una sensibilidad autóctona, de lanzar un mensaje universal, que cuele y que encaje y que gane. Con este certamen se buscaba llegar a una audiencia familiar, que viera televisión todos juntos. Se intentaba generar un espacio común a través de un certamen musical que les agradara y sobre todo que no ofendiera los distintos valores y religiones de países tan diversos como los que hay en Europa. Esta clase media surge tras la Segunda Guerra Mundial, con ese impulso del estado del bienestar, y lo que se les trasladaba era esa imagen de la Europa idílica, creciente, próspera, alejada de los conflictos que habían vivido hacía muy pocos años antes.
El festival empezó a verse al otro lado del muro, no porque hubiera un acuerdo con la URSS, sino porque en países fronterizos como la RDA, Polonia o Checoslovaquia, la señal se colaba. En parte, esto era lo que pretendía la OTAN, que el concurso sirviera indirectamente para expandir los valores de Occidente. Justo lo que pretendía evitar la Unión Soviética, que el influjo occidental atravesara el telón de acero. El mundo era un campo de batalla y la música no estaba al margen. Los rusos sabían que un estribillo pegadizo podía hundir un país. La URSS tenía como vecino a Europa Occidental. Y ya sabes lo molesto que puede ser tu vecino con la música, sobre todo si no es de tu gusto. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Solo quiero que me digas qué está pasando. Estoy temblando de estar junto a ti. Viendo el éxito de Eurovisión en la Europa Occidental, a la Unión Soviética le entró un poco la envidia y decidió crear un homólogo que se llamó el Festival de la Canción de Sopot. El Festival de Sopot, que después fue rebautizado como Festival de la Canción de Intervisión, es el Eurovisión del Bloque del Este. Otra característica de este certamen, al contrario que Eurovisión, es que se celebraba siempre en la misma ciudad, en la ciudad costera de Polonia de Sopot. Y eso no es casualidad. Polonia, en aquella época, era uno de los regímenes más liberales, entre comillas, dentro del bloque del Este, mucho más, por ejemplo, que la Unión Soviética, en buena medida porque estaba mucho más cerca de Europa Occidental y tenía más conexiones culturales y políticas con Europa Occidental. Eso permite, por ejemplo, que en el Festival de Sopot actúen figuras importantes de la música occidental como Chuck Berry, Johnny Cash o Petula Clark. De hecho, Polonia fue uno de los pocos países que organizó conciertos de grandes bandas de rock occidentales en la Guerra Fría en el bloque del Este. Uno de los más famosos es el que hizo los Rolling Stones en el año 67 en Varsovia. Luego hubo uno también muy importante que hizo Bruce Springsteen en el año 88, que se considera un poco un empuje cultural a la caída del muro de Berlín, que cayó muy pocos meses después. Intervisión fue pionero en algo que más adelante marcaría Eurovisión, el voto del público. Como muy pocos espectadores tenían teléfono, los organizadores pensaron que si les gustaba la canción, debían encender las luces de sus casas. Las empresas eléctricas les pasaban los datos de consumo y así veían cuándo se habían producido los picos para elegir a la canción ganadora. No era un método muy fiable, pero hacía que la gente participara del evento. Este festival de Intervisión tiene tanto éxito que muere porque empieza a haber críticas dentro del Festival de Intervisión a la política que se estaba generando en la Unión Soviética y en general en el bloque del Este. Pero en cualquier caso, en Rusia se quedan con la idea de que al final generar un festival de la canción o algún tipo de certamen musical es una idea muy poderosa para influir en otros países y en general en el mundo. En 2008 Putin rescató el Festival de Intervisión con 11 antiguas repúblicas soviéticas y en 2009 intentó ampliarlo a los países de la Organización de Cooperación de Shanghái, aunque sin éxito. ¿Por qué decidió impulsar el nuevo Intervisión en ese momento? Porque ya había iniciado su giro antioccidental. Hasta entonces, Rusia había procurado cultivar buenas relaciones con Occidente e incluso había planteado su entrada en la OTAN. Pero en 2007 todo cambió a raíz del famoso discurso de Putin en Múnich, imprescindible para entender el mundo de hoy. El presidente ruso denuncia que Estados Unidos quiere construir un mundo unipolar y que la OTAN se está acercando peligrosamente a las fronteras rusas. ¿Te suena esa música? A partir de este momento, Rusia inicia su alejamiento de Occidente, pero para acercarse a China, a India y a las repúblicas soviéticas, Putin piensa que la mejor manera es recuperar Intervisión. ¿Qué pasa? Que solo consigue celebrarlo en 2014, coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Sochi. Y en este panorama político-musical, ¿cómo quedaba España? Porque en esa época nuestro país no era precisamente cabeza de cartel. El caso de España es uno de los que mejor ilustra lo bien que funcionó Eurovisión en la estrategia occidental. Para que nos hagamos una idea, en el 64 se desplegó en el festival una pancarta que decía boicot a Franco y boicot a Salazar, el dictador portugués. Bueno, pues 4 años después, nada menos, la candidata española, Maciel, ganó el Festival de Eurovisión en Londres y eso llevó a la cultura española, a la música española, a la primera línea de la cultura europea.
De hecho, esto es bastante conocido, Maciel no tenía que haber sido la persona que cantara por España. El candidato original era Joan Manuel Serrat, pero él exigió cantar en catalán y evidentemente el gobierno de aquella época se negó a eso. Pensemos en lo que supuso esto para España a nivel internacional. En los años 50 España ya se había acercado a Estados Unidos, de hecho en el 53 permitió que se desplegasen bases militares en su territorio. Pero esta normalización de relaciones con Occidente llega en su máximo esplendor en los 60, que es cuando España empieza a establecer unas relaciones más profundas. Pensemos que estamos en los años duros de la Guerra Fría. A Washington le interesaba acercarse a regímenes que fuesen anticomunistas para establecer un dique de contención geopolítico, sin importar si eran democráticos o dictatoriales. Y en esto el régimen de Franco era perfecto. Por lo tanto, el Festival de Eurovisión era una oportunidad perfecta para el régimen de Franco para promocionarse hacia el exterior y dar la imagen de que formaba parte de ese Occidente. El póster del festival fue pintado por Salvador Dalí. Televisión Española hizo un despliegue modélico que también sirvió para que los periodistas internacionales desplazados para la ocasión conocieran la realidad turística del país. Siempre se ha dicho que una de las mejores formas de entender la política internacional en Eurovisión no es tanto por sus canciones, sino por cómo funciona su sistema de voto. Si quieres conocer cómo eran las relaciones entre los países, solo tienes que ver a quién entregaban sus 12 puntos. El sistema de votación en Eurovisión empezó de una manera bastante sencilla. Cada país tenía 10 jurados, 10 miembros dentro de su jurado, que tenían que votar por una canción, su canción favorita, ¿no? Se inventaron otros formatos que se han ido probando hasta que se llega en el año 75 al que conocemos todos, ¿no? El de los 12 points, 12 points. Buenas tardes, Madrid. Israel, 10 points. Ahora mismo existen dos votaciones en paralelo. Por un lado, un jurado profesional y por otro, el televoto, el voto popular, que es el que hemos seguido tradicionalmente y en el que se ven las alianzas entre unos países y otros. Casi 10 años de comentarista puedo confirmar y confirmo que hay afinidades en Eurovisión entre países. Países como Alemania, España o los que integran Europa Occidental forman unos bloques más volátiles porque los votos se reparten bastante. Sin embargo, hay otros que son una roca, como los países bálticos o el bloque de Rusia y su esfera de influencia con Bielorrusia y Ucrania. Estos suelen votarse entre ellos. También está el caso de los Balcanes. Durante los 90 y las guerras de Yugoslavia no se votaban entre sí. En cambio, ahora son una piña. Y otro bloque que es muy curioso es el que forman Grecia, Chipre, Bulgaria y Armenia. ¿Qué tienen en común? Su rivalidad con Turquía. Participan 26 en la final, pero solo puedes votar a 10. Si tú quitas los 3 vecinos, los 4 con afinidad cultural y las 2 o 3 canciones favoritas, ¿quién se queda fuera? Los mismos de siempre, los que no están en un bloque. Quizá por eso es por lo que los países del Big Five, que llamamos en Eurovisión a los países más grandes que contribuyen a la participación del Festival de Eurovisión, entre los cuales está España, pues hay muchas posibilidades de que si no llevamos una canción que destaque para estar dentro de esas favoritas que pueden votar los países de los bloques, nos quedemos con muy pocos puntos. Denmark. Finland. Bosnia and Herzegovina. Ukraine. Otra cosa muy llamativa del Festival de Eurovisión es el tema de los Big Five. Son los 5 países que ponen dinero en la Unión Europea de Radiodifusión, que son el Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y España. Y a cambio de poner ese dinero, de financiar el festival, pasan directamente a la final y se ahorran las semifinales. De hecho, por este motivo, países como Turquía se han quejado y además se han negado a participar en Eurovisión. Pero es que también hay una razón de interés económico detrás de que estas potencias pasen directamente a la final, porque muchos patrocinadores de Eurovisión quieren llegar a estos mercados que esos Big Five suponen. Entonces, si alguno no estuviera, es probable que los patrocinios corriesen peligro. También es verdad que a veces pasar a la final automáticamente puede hacer que acabes compitiendo con una canción muy mala. Y si ese pase directo a la final le añades que el público sea quien decida la canción que va, pues pasa lo que pasa.
En 2008 el Chiqui Chiqui representó a España y más allá de la canción, que fue muy polémica porque era una parodia, hay que destacar que fue fruto de la movilización ciudadana. RTV organizó una votación a través de MySpace para devolver Eurovisión al centro del debate. Y lo que consiguió fue una de las primeras grandes movilizaciones de los usuarios españoles en Internet. Al final lo que crean este tipo de canciones, este tipo de artistas son debates. Y me parece lo más positivo de todo. Que estas canciones generen el debate de por qué estamos enviando esto al Festival de Eurovisión. Vale, pues igual hay un trasfondo detrás. Podemos hablar de ello. ¿Qué está pasando con la televisión, con la sociedad? ¿Eurovisión es realmente un concurso de frikis? ¿O al final el único que está yendo al Festival de Eurovisión como friki es él? ¡Nos falta esto para ganar! ¡Esto! Como eurofan, sí que nos sentimos un poco como ofendidos o manipulados. Y bueno, pues sonó la flauta y al final pues fue ese artista. Por otro lado, gracias a Chiquilicuatre, Eurovisión volvió un cierto target que normalmente no veía Eurovisión, pues lo vio y se enganchó para los siguientes años. Así que me quedo con el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Con esta actuación conseguimos buenos votos de nuestros vecinos. Portugal nos dio 10 puntos y Andorra nos regaló el máximo, 12 puntazos. Y es que esto es lo que suele pasar. Los países afines se votan entre ellos, cante lo que cante. Para los países de la órbita soviética, entrar en Eurovisión era algo así como entrar en la Unión Europea, pero a nivel cultural. Era una forma de acercarse, de entrar en ese círculo exclusivo de países occidentales, ¿no? Y eso explica en buena medida por qué hay ese fervor tan grande en los países de Europa del Este a día de hoy por el Festival de Eurovisión, que les interesa mucho, ¿no? Pero también servía para los países de Europa del Este para dar a conocer su cultura, su identidad nacional y su música a un occidente que hasta entonces había sido bastante ignorante de la realidad cultural y social de esos países. Es determinante la caída del muro de Berlín. Alemania al final va marcando todo. Entonces Alemania y el resto de países no están en contra de que lleguen entre esos países porque al final lo que quieren hacer es un proceso de unificación europea. Y luego también hay una parte que es como de reconocimiento. Desde luego esto es un pequeño grano de arena que ayuda también a esos países a sentirse un poco como en Europa, ¿no? No están en una tierra de nadie. Por hablar de algún caso más cercano en el tiempo, podemos mencionar Israel, por ejemplo, donde Eurovisión es una auténtica religión, o Australia. Todavía hay mucha gente a la que le sigue sorprendiendo que Australia forme parte del Festival Europeo de la Canción, pero para ellos es muy importante porque les permite reivindicar su herencia cultural europea y además fortalecer unos lazos que le vinculan siempre de una forma muy estrecha a la Europa occidental. Australia no está en el Festival de Eurovisión porque el gobierno de Australia quiere estar. Allí se veía desde los años 70, tiene mucha audiencia, la gente son inmigrantes italianos, ingleses, británicos, españoles, etc. Y tienen esa demanda. En el caso de Israel esto es todavía más destacable porque utiliza Eurovisión para legitimarse frente al exterior, sobre todo frente a sus vecinos de Oriente Próximo. Israel ha ganado 4 veces el Festival de Eurovisión. Recuerdo las primeras, que fueron consecutivas, las 2 victorias, en el 78 y en el 79. Es que muchos espectadores se acordarán. Después tenemos en el 98 con Dana Internacional. La primera persona transgénero que gana el festival. Se enfrentó a muchísimas críticas dentro del sector ultraortodoxo en Israel. Pero por otro lado, de repente dio la imagen de ese Israel liberal que admitía a todos. Y bueno, y no hace tanto. Fue en el 2018, cuando ganó Neta. Neta tenía un discurso y una imagen que hablaba de feminismo, hablaba de body positive, hablaba de transgresión. Esto es lo que se conoce como pinkwashing, ese lavado de cara rosa. Israel utiliza los derechos de las mujeres, el feminismo, los derechos LGTB para diferenciarse de sus vecinos de Oriente Próximo a los que relaciona con la homofobia y el machismo. Israel es un país que se toma muy en serio Eurovisión porque le ayuda muchísimo a su imagen pública en el mundo. Fue en el año 2018 cuando ganó Neta, la cantante israelí, y eso le daba derecho a Israel al año siguiente organizar el concurso. Y esto de nuevo pues hubo
quejas, protestas de organizaciones y asociaciones pro-palestinas, bueno, que argumentaban que esta celebración en Israel iba a servir un poco para blanquear la imagen de Israel en el mundo. Pero también tuvo polémica porque el gobierno de Netanyahu quiere instrumentalizarlo y desde el primer minuto propone que el festival se vaya a celebrar en Jerusalén y no en Tel Aviv. ¿Cuál es el problema? Que Jerusalén no es reconocida por muchos países como la capital de Israel, porque es una ciudad que es discutida, por así decirlo, y además en esa época Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, sí había reconocido a Jerusalén como la capital de Israel. It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Hubo muchísimas protestas, hubo muchísima presión y al final el gobierno israelí reculó y decidió también celebrarlo en Tel Aviv. Pero la mayor polémica por la presencia de Israel en el Festival de Eurovisión se da sobre todo en 2024 tras la invasión israelí de Gaza y los miles de muertos civiles palestinos, en definitiva, que ha provocado esa invasión, porque varias organizaciones han pedido la expulsión de Israel de Eurovisión. De hecho, es algo que ocurrió con Rusia tras la invasión de Ucrania en 2022, donde sí hubo unanimidad a la hora de vetar a Moscú. Pues en esta ocasión ni ha habido tanta unanimidad, de hecho ha habido bastante división y la organización ya ha dicho que no es una idea que le satisfaga especialmente, no es algo que le interese. Esta asociación es muy interesante. Formar parte del concurso te vincula con los países que participan en él, pero sobre todo con sus valores. La propia Unión Europea ha sabido usar el concurso en su favor. La canción de Toto Cuttungo era un canto al proyecto europeo de una manera descarada. Además, la cantó el mismo año en el que se firmó el Tratado de Maastricht que creó la Unión Europea. La letra dice: juntos, unidos, Europa. Llega hasta mencionar la idea de estar unidos bajo una misma bandera y hace referencia a que eso ya no era un sueño, que Europa no estaba tan lejos, que ya no estábamos divididos. Pero bueno, no se puede decir que nosotros fuéramos más sutiles que los italianos. Aunque no te lo creas, los mensajes políticos están expresamente prohibidos en el festival. A pesar de ello, hay ediciones en las que por poco se ha desatado una guerra. El Festival de Eurovisión al final tiene una parte de política y es que es así. Entonces, no hay muchas canciones politizadas que se hayan vuelto en contra del país. Prácticamente las canciones que van politizadas es que funcionan bastante bien. Ucrania y Georgia han protagonizado momentos de tensión con Moscú. Un caso muy reconocido es Georgia en 2009, que llevó una canción que se llamaba We Don't Wanna Put In, un juego de palabras nada sutil con la palabra Putin. Que además viene justo un año después de que Rusia invadiese Georgia y se desatase el conflicto de Osetia del Sur. Luego está el caso de los ucranianos en 2016 con la canción 1944 de Yamala, que además ganó. Es una canción que hace referencia a las deportaciones masivas de población tártara en Crimea por parte de las autoridades soviéticas en los años 40. No es casualidad que utilizasen ese tema porque 2 años antes habíamos visto la invasión rusa de Crimea y la posterior anexión ilegal de la península. Cuando Rusia invadió Crimea en el año 2014, allí mismo, estando en el festival, sucedió y teníamos precisamente que hacer el paso a los artistas de Ucrania y Rusia en la alfombra roja, que es donde presentamos a los artistas en el Festival de Eurovisión. Entonces se habían preparado tanto el productor de la canción rusa como la intérprete de la canción ucraniana 2 discursos que eran bastante políticos, ¿no? Cada uno defendiendo lo suyo, evidentemente. Ahí ya lo vi en primera persona cómo empezaba el enfrentamiento en el propio Festival de Eurovisión. En 2022, justo después de la invasión rusa de Ucrania, la representante ucraniana, Alina Paz, tuvo que abandonar el concurso porque se subrayaron sus lazos con Rusia. Apareció en unas fotografías en redes sociales
con una sudadera que llevaba los colores de la bandera rusa y bueno, tuvo que abandonar. Fue sustituida por Kalus Orchestra, una banda de rap muy gamberra, que además finalmente se proclamó ganador del Festival de Eurovisión con una canción llamada Estefanía. ¿Sería posible que Eurovisión dejara de ser político? Difícil. Resulta muy tentador para cualquier país saber que a través de una canción puede enviar un mensaje con eco internacional. Uno de los datos más curiosos del Festival del 86 fue la aparición del primer transexual en la historia del concurso 12 años antes del triunfo de Dana Internacional. Una de las claves del éxito de Eurovisión a lo largo de los años tiene que ver probablemente con que ha permitido la crítica y la disidencia. Eurovisión es un lugar abierto, creativo, donde se permite la crítica y la norma general son la diversidad y la tolerancia. Eurovisión se ha convertido en una plataforma de reivindicación del colectivo LGTBIQ+, pero eso también ha incentivado el rechazo hacia el festival. De hecho, la victoria de Dana Internacional, que representa a Israel en el 98, bueno, pues sí, fue todo un símbolo para el colectivo y a ella le siguieron otras como Conchita Wurst en 2014. De hecho, tras la victoria de la representante austríaca, hubo países como Rusia, Bielorrusia o Armenia que pidieron que la expulsaran del concurso porque decían que esa actuación fomentaba la homosexualidad entre los jóvenes. Y Turquía, que ya no formaba parte del evento, utilizó el caso de Bush como excusa para justificar su salida. Decía, ¿veis? Y es que Eurovisión se ha desviado de sus valores. Ahí el escenario de Eurovisión es como la proyección de ese lugar donde puedes hacer lo que quieras, con libertad, donde puedes expresarte como quieras. Entonces, creo que eso también, con el paso de los años, lo ha adquirido. Entonces, eso es muy atractivo. ¿Quién no quiere ser libre? Todo el mundo quiere formar parte de algo y Eurovisión te hace sentir parte de ese algo. Es un lugar de felicidad. Cada canción transmite la sensibilidad de un país. Entonces ahí hay mucha emoción en juego. Un Eurofan no se hace, un Eurofan nace. Para mí es como un estilo de vida. Es que mi vida gira en torno a Eurovisión. Ya lo ves, casi 70 años de Eurovisión y resulta que el verdadero festival estaba detrás de bambalinas. En este luminoso espectáculo, la geopolítica es la diva que nunca aparece sobre el escenario, pero todo el mundo sabe que está ahí. Aquí puedes lograr que otros países bailen al ritmo que marcas o que tus nuevos amigos aprendan tu estribillo. Si quieres llevar la voz cantante, este es el escenario perfecto. Que suene la música.